现实写作，主要从中国的诗歌这个角度来讲。Hoy tengo el honor ante ustedes de hablarles, mi tema es los recursos históricos y la creación realista. Voy a hablar sobre este tema a partir de la mirada de una poetisa que soy yo. 从来不存在和历史割裂开来的写作，这是因为历史一定是从过去指向未来。 No existe una literatura realista que no está basada en la historia, pues la historia es la brújula hacia el presente y hacia el futuro. 对于中国的诗人来讲，历史是一个巨大的财富，同时也是压力，因为中国历史太长了。 Pero señores, para una poetisa china, un poeta chino, la historia tanto es un muy valioso recurso como es una enorme presión debido a la longitud de la historia china. 怎样把历史的资源转化为创造力，对中国诗人来讲，始终是一个非常严峻的考验。 ¿Cómo hacer de los recursos históricos, de la información que nos proporciona la historia, un motor para la creación artística? Eso creo que ha sido el dolor de cabeza de muchas generaciones de artistas chinos. 在古代的中国，有专门的史官，就是记录历史的官员。 Saben ustedes que en la historia china, en las cortes, siempre había un escribano historiador. 但是这些官员呢，在选择记载什么样的历史事件上，他们都是有自己的很主观的一些做法的。 Estos escribanos historiadores asignados a la corte, a la hora de escoger los eventos históricos o los personajes históricos sobre los cuales relatar, a veces eran realmente testarudos, tenían puntos de vista muy particulares o a veces también la corte imponía criterios. 比方说，他们大部分会选择皇帝的言行，然后记录战争、记录灾难，很少去记录普通人、老百姓的生活。 Escribían sobre emperadores, escribían sobre personajes de la élite, de la aristocracia china, escribían sobre eventos relacionados con el palacio. Muy pocos historiadores, y eso lo podemos ver en las historias dinásticas de China, se dedicaban a escribir sobre el pueblo. 但是还存在着另外一种历史，就是民间的个人的记忆。 Paralelo a estos escribanos historiadores de la corte, había a lo largo de la historia china los escribanos populares. 这些历史呢，会存在于诗人的诗歌当中，然后童谣，然后民间的传说，以及小说作家，古代的小说作家那里。 ¿A qué me refiero? Entre paréntesis, los escribanos populares eran los escritores, eran los poetas chinos, los escritores de diferentes formas artísticas como es la ópera china, los escritores de literatura infantil, etc. 所以说呢，就是中国古代的诗人，写历史的也非常多。 En la historia china hay muchos poetas chinos que escriben epos históricos. 有人认为，中国最好的、最杰出的这种抒情诗，出现在唐朝和宋朝这样一段历史阶段中。 Críticos de arte de China, de literatura china, consideran que los mejores epos históricos aparecieron en la dinastía Tang, siglo VI a IX, y en la dinastía Song, posterior a la dinastía Tang. 那么，在古希腊出现荷马史诗之前，中国已经有了这个像《诗经》、孔夫子编的《诗经》这样杰出的诗篇了。 Conocemos todos la Ilíada y la Odisea, pues China no se quedó atrás. China tiene de hecho al gran Shi Jing o las odas o
el canon de las Odas, tiene muchos nombres en español, editado por la escuela confuciana e incluso dicen que el mismo Confucio. 一般人都认为这个荷马史诗属于等于是欧洲的文学一个源头。 Este señor lo consideramos, o bueno, más bien ustedes lo consideran como el padre de la literatura occidental. 我的有一个好朋友是做中国古代文化和古希腊文学比较研究的。 Tengo un amigo que hace un trabajo muy interesante comparativo entre la Grecia antigua y la antigüedad china. 他发现了一个很有趣的现象。 Él ha encontrado algo muy interesante. 他说这个古希腊史诗的这个作者是一个盲人。 Este señor era ciego. 然后我们看这个人，这个人有4只眼睛。 Este señor chino tenía 4 ojos. 这人是中国创造文字的一个人， Este señor es el padre de la escritura china. 他的名字叫仓颉。 Su nombre es Zhang Jie. 这个人你看他有4只眼睛。 4 ojos. 那么按照传说，他应该是公元前3000年左右的人。 Según las leyendas chinas o la historiografía legendaria china, más o menos vivió 3000 años antes de nuestra era. 那么他就这样解释，他说，也许因为荷马是盲人，所以西方发展了逻辑思维，而东方人有很多眼睛，他就会发展了他的感性的思维。 La idea de mi colega realmente es interesante. El padre de la literatura occidental era ciego. Un hombre ciego no puede desarrollar la observación como método de investigar. Por lo tanto, desarrolla el pensamiento, la lógica, el raciocinio. 西方有荷马史诗，但是中国没有史诗。 En China, el epo histórico como una presentación artística realmente no es tan importante. 就是中国没有像那个《伊利亚特》《奥德赛》这样的叙事体的诗歌。 Es decir, en China no hay una Ilíada, no hay una Odisea. 中国的诗很多都比较短，是抒情诗。 La poesía china, la principal característica, lo que se aprecia en un poema desde la historia hasta la fecha, es lo corto de gran impacto. 后来那个就是有人发现，在明清时期，汉族有一部叫《黑暗传》，这样一部长诗。 但是呢，学者认为它不能算是史诗。 De hecho, en la dinastía Ming, más o menos se ha descubierto un libro cuyo nombre es Analecta de la Oscuridad. Este libro entra dentro de la tradición literaria del pueblo Han, pero como no tuvo gran influencia a los futuros creadores artísticos y literarios, nunca se tomó en cuenta, pero sí es un epo histórico. 所以中国的诗歌传统一向都是抒情性的。 Por lo tanto, podemos concluir que la poesía china es corta, de gran impacto y sobre todo se considera como el espejo del alma y de los sentimientos. 虽然是这样，但是中国有诗史这样的一个说法，诗歌的诗，历史的史，就是用诗歌来记录历史。 Pero lo que sí hay en China es usar el método del poema para registrar eventos históricos. 这个词儿呢，最早就是用在唐代的大诗人杜甫的身上。 De hecho, el gran Tufu, este señor de la dinastía Tang, siglo VI, 9 después de Cristo, él fue uno de los predecesores del poema histórico. 这个就是唐代的大诗人杜甫。 Eso es uno de los orgullos de China, el gran Tufu de la dinastía Tang. 说他的诗歌基本上都记录了当时唐朝的政治啊、社会啊等等这样的生活。 De hecho, lo consideramos un historiador
a la vez que es el gran poeta de la dinastía Tang, puesto que la mayor parte de su poesía se relaciona con hechos, eventos y personajes históricos de su época. 事实上，在中国古代的诗歌出现咏史，有一类诗歌专门写历史的，就叫咏史诗。在汉朝都已经出现了。De hecho, creo que está un poco equivocado esa idea de nuestros colegas occidentales al decir que en chino no hay epos históricos. Sí lo hay, es una naturaleza un poco distinta, pero desde la dinastía Han podemos encontrar obras de esta naturaleza en China. 我们简单举一个例子哈，说这个杜甫写过一首叫《咏怀古迹》。就是看到古代的那些遗址啊什么的。Este justo es un poema del gran Du Fu, el cual más o menos podemos traducirlo como añorando la antigüedad. 这是其中的一首，其中的一首。Eso es solo un poema de él. 我简单读一下，大家感觉一下古代的诗歌的这个节奏，然后大致意思，我请你就是说一下就行了。老师，你先读一下，然后好的。对。群山万壑赴荆门，声长明妃尚有村。一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏。画图醒是春风面，还配空归月夜魂。千载琵琶作胡语，分明怨恨曲中论。Wow, la poetisa nos acaba de leer este poema en chino para que ustedes puedan apreciar un poco el ritmo. Luego me dijo que yo se lo traduzca, pero lo dejamos para la próxima conferencia, ¿sí? 这个诗讲的什么故事呢？它是唐朝人讲的汉朝的一个故事。 Esto es un cuento del Du Fu por medio de un poema describiendo en la dinastía Tang la historia de la dinastía Han. Dinastía Han, siglo II antes de Cristo, siglo II después de Cristo. Este señor, dinastía Tang, siglo VI a IX después de Cristo. 汉朝有一个美女叫王昭君，就是里边的明妃王昭君的故事。 Habla de la gran señora Wang Zhaojun, la historia ya me la sé. Se sacrificó y se fue con los junos, se casó con los junos, muy guapos del norte, por cierto. 中国4大美女之一。 Wang Zhaojun, ustedes los que estudian un poco China saben que China tiene 4 beldades o 4 Marilyn Monroes de diferentes épocas. Una de ellas es Wang Zhaojun. 当时那个中国北方有匈奴，经常来打这个汉朝。 En aquel tiempo, los junos del norte cada rato molestaban a los hanes. 汉元帝为了就是让他们不要打仗，所以就认了王昭君为干女儿，把她嫁给了匈奴的这个单于，匈奴的王。 Han Yuandi, uno de los emperadores de la dinastía Han, primero tomó a Wang Zhaojun como su hija y luego la desposó con un caudillo de los junos. Dentro de la diplomacia china, esta era la manera de constituir lazos de parentesco y de esta manera afianzar la paz con los enemigos del norte. 38妇女节，我们今天讲这妇女的命运是这样的，在古代很美的女人是这样的 Hoy, el 8 de marzo, podemos decir que en China antigua ser guapa era una garantía de sufrimiento. El ejemplo es Wang Zhaojun y su entrega a los bárbaros. 把一个女人送去作为礼物，求得和平。 Las mujeres las regalaban para obtener a cambio la paz. 那么这是这个杜甫用历史的一个故事写的这么样一首诗。 Aunque esto aparentemente es un poema corto, lleno de muchos sentimientos, sin embargo es un poema histórico, pues narra un evento histórico. 这就是昭君出塞的一个画儿，就是骑在马上的那个女的，回头望着故乡，就是马朝前走，她这回头要看，因为她一走可能就永远不能回来了。
因为匈奴那儿很远很远。Esto es un cuadro. En China lo interesante, los estudiosos de China saben que generalmente las formas artísticas que se complementan entre sí son muchas, la escritura, la poesía, la pintura, etc. Este cuadro hace referencia a la historia de Wang Zhaojun. Ustedes ven a la señora mientras los caballos se van hacia adelante en la tierra de los bárbaros, hacia la tierra de los bárbaros. Wang Zhaojun voltea para ver por última vez a su tierra natal. 你看这个画也是，他的头是总是往这边扭的，不是往前看的。我发现很多画王昭君的画都是头这样扭着，因为。 Todas las Wang Zhaojun o todas las pinturas de esta beldad china siempre mira un poco hacia atrás. Estaba muy bonita, la verdad. 这个人是谁呢？这个人就是最早有历史记载的写咏史诗的人。 Según los registros históricos de China, este es el ancestro del epo histórico chino. 他是2000多年前东汉时期著名的历史学家和作家，就是文学家，他叫班固。 Este es el señor Bangu del tiempo de la dinastía Han del Este. Era un gran historiador y un gran escritor y un gran poeta de su época. 而且他就是从他开始有了五言诗，就是5个字儿是一句，5个字儿一句这样的诗。Él inventa la forma de 5 caracteres forman una estrofa. 他去世后300年，那么到了晋朝，出现了有一个人叫左思。 300 años después de su muerte aparece este señor cuyo nombre es Zhou Si. 对，他一口气写下了8首咏史诗。 Dinastía Jin, una dinastía, digamos, no china. Él, de un tirón, escribió 8 poemas históricos. 这些咏史诗在当时影响非常大，所以中国文学史上就有了咏史诗这样一个名词，就是因为他来。 Es gracias a este señor Zhou Si que en la historia de la literatura china aparece el poema histórico. 当时他写的东西有多大名气啊？就是他有3部作品，叫《三都赋》，写了3个都城。这3都赋写出来之后，所有的人都去买纸来抄写。那个中国有一个成语叫“洛阳纸贵”，因为都去买纸抄写，所以那个纸的价格就越来越贵，就是因为他。 Zhou Si en la historia china es muy famoso, debido a que alrededor de él se tejen muchas anécdotas. Eran tan famosos los epos históricos que él escribió, que el pueblo se arrebataba el papel de la ciudad de Luoyang, capital de aquella dinastía, para copiar a mano sus escritos. Hoy en día en chino moderno hay un dicho, changyu, que dice: Luoyang se quedó sin papel. Para entender ese dicho hay que referirse a esta anécdota de Zhou Si. 那么他的8首咏史诗，这是其中第2首。 Entre los 8 que mencionamos, este es la segunda, el segundo poema histórico. 他讲的大概意思是，这个长在山谷里很高的这个松树。 然后还有山顶上长得很矮的一个小草，这2个对比。 Este poema trata de una muy interesante comparación de un pino muy alto que crece sobre un pico alto. Y encima de este mismo pico alto, a su vez, crece un pasto minúsculo. 就是你这个松树长得再高也没有用，因为你种在谷里。 而那个小草虽然它就是一个只有那么长的小草，但是它长在山顶上，它就比你高。然后呢，说这个呢，就像有一些人，他的出身呢，在家里就是大官儿，然后世世代代就可以做大官儿。而一些贫穷的老百姓，尽管他很有才华，可是他就没有这种机会来展示他的才能。
Disculpen, por favor, necesito corregirme, es muy importante. Esto es una crítica, un poema sobre una crítica social de una época, digamos, siglo III después de Cristo, muy importante. El pino crecía en un lugar bajo, el pasto chiquitito crecía en una cresta muy alta. Lo que este poema quiere decir es: un pino que nace en la clase baja social, por más destacado que sea y por más alto que crezca, jamás le va a llegar a aquel pastito inútil que nació simplemente en la cresta alta. Entonces, esa es una crítica social hacia la clase alta que sin mérito ni beneficio simplemente se la pasa bien, mientras a los de abajo le cuesta mucho superarse. 这后边的2句。今朝即就业，七夜耳汉雕。丰功其不为，白首不见朝。讲的就是古代的汉代的2个人，一个叫金日帝，一个叫张世安，他们就是世代的这个世袭制，他们有7代人都做高官，但是呢，有一个叫冯唐的人，是一个很有才能的人，一直到老了，皇帝也不见他。 Justamente las últimas 2 estrofas. Se sustituye el pino y el pasto con nombres de 2 personajes. Uno cuyos 7 generaciones anteriores eran burócratas al servicio de la corte. Y otro que por más capaz que era, jamás pudo entrar a la corte para servir. 你看这个左思，把他的额头画得很高哈，就是中国会觉得这个。 额头饱满的人聪明，所以就给他画的，就是太高了。En la antigüedad china y hasta la fecha, la pintura china pueden ver algo simpático. Los chinos piensan que si la frente es alta, uno es inteligente. Si es baja, son medio tarugos. Bueno, medio menos inteligentes. 然后我们呢，因为今天是38妇女节啊，刚才芳芳老师讲这个女性的对自我的认识，我觉得讲得很好。那我简单讲讲中国的古代的女诗人的情况。Hoy en día, siendo 8 de marzo, permítame entonces al final hablar un poco sobre la poesía femenina en China. 中国最早有历史记载的女诗人叫许穆夫人。 La poetisa en los registros históricos de China más antigua se llama Mu Xu. 她比萨福要早出生70到90年。¿Vi谁？ 萨福。 Más o menos precedió por 70 a 90 años a Safo. 孔子编的《诗经》里收了她3首诗。En el libro Shiji o el canon de la poesía están 3 poemas de ella. 其中有一首就写她领着她的这个亲属回她的故乡去救她的父亲和她的哥哥们，因为她的父亲和哥哥打仗打不过人家，她作为一个女的已经出嫁了。 Uno de los poemas registrados en esta magna obra habla de una fuerte mujer que, después de casarse, se lleva a su esposo a la casa paterna para salvar al padre y a los hermanos involucrados en una guerra de la cual están a punto de salir no victoriosos. 还有一个女诗人叫花蕊夫人，就是花的中间那个蕊，花蕊夫人。Otra se llama Huarui, que sería algo así como los pétalos de la flor. 公元965年，然后呢就是宋朝去攻占他们的国家，叫蜀国。 Más o menos del año 965 después en la nueva era. 花蕊夫人是蜀国国王的一个妃子。Esta señora Huarui era una concubina del estado Shu. 她的丈夫就是打不过人家，就跑到城墙上竖起了白旗投降。 Cuando vio que su esposo estaba a punto de perder la guerra, subió a la colina con una bandera blanca en pos de capitular. 这个花蕊夫人就写了一首诗。
la señora Huawei escribió un poema. 叫君王城上树象棋，就是投降。妾在深宫哪得知？14万人齐卸甲，宁无一个是男儿。这个意思就是，皇帝呀，你跑到城墙上举起了投降的大旗，我呢，我是个女人，我在深宫里，我怎么会知道啊？哈，你们整整14万人。把这个战甲都全脱下来了，没有一个是男人。Es un poema realmente muy fuerte para la época. Ella dice, emperador, ¿para qué sirves? Y eso que dices ser hombre. Capitulaste, 140,000 soldados bajaron sus armaduras, así nomás. Yo aquí encerrada y enclaustrada. ¿Qué puedo hacer? Lo único que puedo decir es que ni usted ni los 140,000 merecen el nombre de ser hombres. 他们也不是女人，女人比他们要好。Ella presumía de ser mujer en su época. 那么，在中国的宋朝有一个非常非常棒的女诗人，可以说中国历史上最好的女诗人了，叫李清照。En la historia china, la poetisa, sin embargo, que reconoce todo chino, se llama Li Qingzhao, es de la dinastía Song. 对，她呢写过一首诗，也是写古代的事儿来讽刺他们当时宋朝的那个状况，社会状况。Ella, de hecho, es muy respetada por hombres y mujeres y por, digamos, la crítica literaria china y extranjera, puesto que ella tenía gran habilidad por medio de la pluma a hacer fuerte crítica social. 当时呢，这个宋朝的北方是金国，金国来攻打宋朝，把他们的皇帝抓走了。Al norte de la dinastía Song estaba el estado Jin. El estado Jin, militarmente más poderoso que la dinastía Song, raptó al emperador. 皇帝的第8个儿子就带领其他人就逃到了南方。El octavo hijo del emperador, raptado en lugar de salvar a su padre, huyó hacia el sur. 不抵抗就是投降。Capituló. 李清照就写了一首诗。Li Qingzhao al respecto escribió. 他说：“生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”这个意思就是，我活着的时候，要像一个英雄一样，像真正的人那样活着。我就是死了，我做鬼也要堂堂正正。想想那个三国时期。有一个叫项羽的英雄啊，他那个打了败仗，但是他不愿意逃到江东回去那个逃命，他在吴江边拿剑自刎，就是我不能回去。La crítica de Li Qingzhao hacia el hijo y hacia el emperador, en este caso capturado, fue muy fuerte. Ella dijo, el hombre tiene que vivir como hombre, pero también tiene que morir como hombre. Incluso los fantasmas que mueren en la guerra tienen que ser como hombres, y si no son así, no merecen ser llamados así. En su poema hace referencia a Xiang Yu, un gran líder, muy famoso, destacado en dinastías previas, en muchas batallas, que cuando murió como héroe, y al no poder morir, al verse derrotado, en lugar de huir, prefirió suicidarse. 就是关于中国古代的和历史有关的这些，我就讲这么多。然后我第一次到墨西哥，我热爱你们墨西哥一个大诗人叫帕斯。Ahora sí, déjeme decirle, yo estoy enamorada de un mexicano, muy enamorada, y este señor se llama Octavio Paz. 然后我的女儿呢，他们就很热爱这个罗尔夫、马尔克斯，这个还有这个卡洛斯。Fuentes. Pero mi hija no está enamorada. Ella está enamorada de Juan Rulfo, está enamorado de Carlos Fuentes. 帕斯写的《太阳石》就是处理历史题材的一个杰作。La piedra de sol del Octavio Paz no es más que un poema histórico.
我就期待在今后2天我去看看那个传说中的太阳石。Ahorita, sí, de hecho, se me queman las habas por ir a ver la piedra del sol. 谢谢 Espero 大家 mañana poder verla. 谢谢大家。 Gracias. 谢谢你。老师不能。哦，那你说我要念一下吗？那你说一下。 Por favor, permítanos terminar con muy cortas poemas de Lan Lan que ella tiene preparado y que además quiero presumir a todos ustedes. Los poemas fueron traducidos por nuestra alumna Radina Dimitrova del Colegio de México. Entonces tenemos que leerlos. Son cortas. 好，老师，您念，反正您念那个，然后告诉我念哪个呀就可以了。哎，好的。 我都念过，是吗？啊，念一首吧，《隔壁夜歌》。啊，好的好的，然后你，好，念一首。好的好的好的 ，OK。中国是个这个地域很宽大的、很宽广的国家。我去过他们的沙漠和戈壁，我在那儿写过一首诗。 China está enorme, enorme, enorme. Como ustedes saben, al norte está el desierto de Gobi. Eso es una experiencia que les recomiendo a todos ustedes. Estando en Gobi, escribí esto. 下面我就念一首《隔壁夜歌》。你的歌声里，有我注定要失去的美梦，好像一个亲吻，使嘴唇紧闭。 往昔岁月的哭泣，在你缓慢的经过里悄然响起。一定有更伟大的孤独，所以才有了星空。如此遥远的注视，在你说出“悲伤”这个词的时候，有微弱的灯火闪烁在露珠里。黎明在曙光深处，把我的年龄黑暗纺织。 直到它成为一片写满诗行的田野，驴子和公鸡醒来，为一个人造出新的清晨。一定有更痛楚的爱，才会有干旱沙漠里的草木。翻越群山的风，吹开我的眼睛，奔跑了一天的大地，使它平静。啊，黑夜里忽然响起的歌声。 你几乎是一次车祸的理由，在我所有死去的白昼，你几乎是幸福的提醒。Canto en la noche. En tu canto hay un anhelado sueño que estoy predestinada a perder, como un beso que hace a los labios sellarse. El sollozo de los tiempos de antaño resuena triste en tu paso lento. Seguramente hay una soledad más grande y por eso existe el cielo estrellado. ¿Qué mirada más distante cuando pronunciaste triste? Esa palabra, una llamita débil, resplandeciendo en el rocío. Desde el abismo donde nacen sus rayos, la aurora teje la oscuridad, hasta convertirse en un campo abierto abarrotado de versos. Buros y gallos despiertan, erigen un nuevo amanecer para alguien. Seguramente hay un amor más doloroso y por eso crecen plantas en el árido desierto. El viento salta por las cordilleras, soplando se lleva mis ojos. La tierra que ha galopado todo un día le impone. Oh, en la negra noche, de repente se alza un canto. Tú eres casi la razón de un accidente de tráfico. En todos mis días fallecidos, tú eres casi una advertencia de dicha. Gracias. Thank you, Lilian. 老师非常非常高兴，非常非常高兴。谢谢大家 ，Thank you。 Si tienen preguntas, nuestras escritoras y poetas están a sus órdenes. 老师，老师啊，不，老师问答就问1-2个问题嘛，请。
Sí, por favor. ¿Hay preguntas?你好，芳芳老师，我有个问题想问您。你的名字当然是吴雷冠，因为当年我们上大学的时候就已经读过你们这一代人很多作品了，芳芳池里、敦崇武汉、新写实主义，还有什么我说的女性作家迟子坚啊、毕淑敏他们这些。那今天你讲的是关于妇女问题，就是我想问一下。你刚才说的就是现在出现两个极端，一个是很多妇女，比如说农村的，她们经济条件什么条件都不太好，但是她们还是在努力的奋争，为自己的地位、为自己的未来做斗争。那另外一方面，在城市里面有很多年轻女性，她们物质条件各方面都很好，但是她们反倒是往回看，她们讲过那种不经过努力，就衣来伸手、饭来张口这种很舒服的生活，然后但是呢，就是最近这些年，我们也经常从新闻啊、从各种渠道看到很多一些新闻报道和一些社会写实的报道，就比如说农村有很多地方现在因为人口那个迁移嘛，有很多到城里打工，有很多地方，比如说在这一个村子里边，可能女性很少了，然后那个单身的男性特别多，有的时候提亲对一个女性，她可能可以有几十个男性争着要跟他定亲、要结婚什么之类的，就是他的已经这个市场这个供需已经完全失衡了。另外一方面呢，就是还有很多，比如说在城市里还有也是女性如果要定亲或者相亲提亲大会、相亲大会这个很多了，上海、南京，还有现在比如说女方很多地方都要彩礼，对不对？如果你没有房子、没有车，那根本就不要谈这个。这个是一个，就我想问的就是，随着这个社会的它的物质的进步也好，它的经济的发展也好，就是女性，你觉得整个中国女性她们的精神面貌也好，她们的内心状态，是不是就刚才你说的，是不是反倒没有进步？就是尽管是外在的条件在进步了，在改善，但是她中国女性好像还是在原地踏步，就她们的思考的东西，她们在琢磨的东西好像还没有什么变化。我想这是您自己的观察，还是就是说？ Bueno, el profesor Chen primero le profesó su gran amor a la escritora Fan Fan, eso fue lo primero. La verdad es que le dijo que la admira, conoce su obra desde su estancia en China, desde su vida en China. Posteriormente la ha seguido constantemente porque es una muy reconocida y renombrada escritora china. Su pregunta fue la siguiente, más que pregunta fue un monólogo largo, pero consiste en lo siguiente. Él dijo que nuestra escritora se refirió a los dos extremos de la sociedad china. Las mujeres que viven en el campo en condiciones muy lastimosas tienden o quieren ser emancipadas y quieren ir hacia adelante. Y sin embargo, las chicas bien, las clases medieras de las ciudades, de las metrópolis, Beijing, Shanghai, Nanjing, de las grandes ciudades de China, aquellas que tienen acceso a la educación de primer nivel, aquellas que tienen acceso a bienestar de primer nivel, sin embargo, tienden hacia atrás o quieren retornar hacia el tiempo de la mujer mantenida, la mujer adorno, la mujer que no aspira a la emancipación y la independencia. La escritora Fan Fan perfectamente habló de esta contradicción o de estos extremos que se presentan en la sociedad china. Entonces, el profesor Chen, la pregunta es más bien desde su perspectiva, ¿qué pasa con la mujer de la actualidad? Él sabe perfectamente, y eso es un hecho, que en China, antes de preguntar la mujer a un varón cómo se llama, le pregunta si tiene coche, si tiene casa. Esos son los criterios para buscar una pareja. Por distintas circunstancias políticas, económicas y sociales del siglo XX, en ciertas partes de China hay mucho más varones que mujeres. Escasean las mujeres en China. Recordemos algunos hechos lamentables que la prensa internacional reportó en la década de los 80s y 90s, asesinatos de niñas recién nacidas por la política de un hijo por familia, que de algún modo, al tener solamente derecho a un hijo, prefiero tener varón. Entonces hubo toda una cosa que la prensa la reportó en sus momentos
y que se conoció en el occidente, y eso ha hecho que de pronto la mujer, al ser minoría en un mundo de exceso de hombres, se ponga los moños y exigencias a unos grados, digamos, que son cada vez menos tolerables. Bueno, como él hizo un monólogo, yo seguí el monólogo. Entonces, pues, sí. 我觉得你提出是2个问题，一个是现状，就是城市和乡村妇女的一个基本的现状的问题，一个是我们现在的女性是进步了还是后退了的一个问题。 Sí, de hecho, como yo entiendo, su pregunta, profesor, es, efectivamente, existe una realidad rural en China y una realidad de la ciudad, pero su pregunta más la entiendo como, bueno, ¿considera usted, o considero yo, en este caso ella, si la mujer del siglo XXI China está retrocediendo o está avanzando? 中国是一个太大的国家，历史又特别悠久，它的2个极端就是它的沿海城市、大都市。 和西部的小城市，或者是山里面的这种小乡村，不好意思，它会呈现出完全不同的情况。这个东部沿海或者是北京这样的大城市和西方各国，美国也好，欧洲各国也好，它的现状是几乎是达得差不多的，甚至比他们走得更过。但是在山里面的乡村。 在偏远的小村子里面，它和1000年前没有太大的改变。Quiero decir, hablar de China no es imposible no generalizar, sobre todo en foros así de cortos o pequeños. Hablar de China es que ¿de qué China vamos a hablar? China son muchas Chinas. Ustedes simplemente vean el mapa, vean las ciudades que están en la costa donde vive 70% de la población china concentrada. Estamos hablando de toda la franja norte-sur, desde Tianjin, Beijing, pegado a la costa hasta Hong Kong. Y luego tenemos a la vasta China, de ahí para el oeste. Ahí son 2 Chinas, señores. Yo les aseguro que hay ciudades, Shanghái no le pide nada a Nueva York y a ninguna metrópoli de primer mundo de Occidente. Incluso se los pasó a muchas, sobre todo en costo. Pero se van ustedes hacia el occidente de China y también les aseguro que los últimos, como se vivió hace 1000 años, se vive hoy. Eso es China. 这个婚姻状态是呈现出特别明显的现象，就是说在城市里面，学历越高、水平越高的女性，她是很难找到结婚对象的，男人不敢找。而反过来到乡村的男性就是他的没有多少技能，没有多少文化水准的男性是找不到女性，就找不到老婆的。哎，这个现象是非常非常清晰。 Hoy en China, las ciudades grandes están llenos de doctoras, maestras que no encuentran marido por ningún lado ni entre los 1.500 millones de chinos. ¿Por qué no lo encuentran? No lo encuentran simple y sencillamente porque nadie les llega. Un chino no se casa con una mujer más educada que él. Punto. Ahora, en el campo, ¿qué pasa? En el campo, los hombres no encuentran a mujeres por una simple razón, todas se fueron a la ciudad a trabajar. 成为形成这样现象我认为有2个原因。第一个，作为女性一向，就中国女性一向是比男性更容易接受新生事物，她的接受能力更快。你可以看看到农村去，首先走出去的都是女性。女性容易接受新生事物，而男性更愿意固守在原地。 他相对来说，他保守。 Ustedes, señores, hoy en día pueden ir por pueblos enteros del oeste de China, donde van a encontrar pueblos de solterones, jóvenes, viejos y de todas las edades sin mujeres. Cuando empezó la reforma y la apertura, el hombre se quedó con el padre ligado a la tierra natal. La mujer no le costó que le digan 2 veces, te vas al pueblo contiguo a trabajar en cualquier sector de la industria, comercio o lo que fuera. Entonces, hoy en China tiene pueblos fantasmas llenos de hombres. Mujeres que están solteras, hay que ir ahí. 其实全世界的女性都是一样的，
全世界的女性都会比男性更为容易接受新的东西，更为容易希望走出去，而男性更愿意固守在原地。 No sé si en México pasa lo mismo, pero las mujeres chinas son mucho más abiertas a recibir lo nuevo y entrar a la modernidad que los hombres. 第二个原因是男权思想，中国的男人永远希望找一个老太太比自己的水平要低，自己能够掌控她。如果找了个水平高的，他觉得自己没有地位，所以他的男权思想非常严重，一直到现在仍然如此。所以到了学历高、学问大的那种优秀的女性，她是很难找到这个相匹配的男性，因为 Y el hombre, por más emancipado, más educado en Estados Unidos, en México y en el mundo, sigue siendo un macho. No hay un hombre chino que va a buscar una mujer que gana o sabe más que él. El más educado, incluso aquel que hace la propaganda política de la igualdad entre los géneros y los sexos. 而女性是在进步，女性在乡村的女性，她是不愿意找一个跟自己同样水平的这个固守在乡村不愿意出去的这样，她瞧不起这种男性，她愿意找一个比我有学问的、比我水平高的，她愿意找一个这样的男性，或者她愿意走出家门。女性她在这些方面，就是中国古代以来都有才子佳人之说。 男人一定要找个好看的女人，女人一定要在乎男人有没有学问，有没有水平，而不在乎他的外形。En China, desde Confucio hasta la fecha, un hombre busca una mujer guapa, una mujer busca un hombre inteligente y sobre todo educado. 那么，这就是现在的婚姻状态是形成这样，两头找不到就成家比较难。老师，我们该差不多了。好的。我再讲一个，另外一个就是中国妇女总体上来说，她还是在进步。为什么？因为大部分的农村妇女，她还是走出来打工、见世面、接受新的东西、学习新的文化。但是从物质上，女性她现在是比以前要好的太多。从精神独立上，至少我们现在大家觉得自己不需要这样独立。很多的女性，她觉得她不需要，她更愿意依附于一个男性，就说她的这种抗争精神反而不如过去的女性。En pocas palabras, las mujeres campesinas están progresando y las mujeres citadinas están retrocediendo. Pero finalmente podemos llegar a la conclusión de que la mujer china en sí, la mujer del siglo XXI, quiere liberarse. 简单的总结一下，就是说，当一部分女性在进步，她想更开放；大部分女性是维持在这个原状。 跟有一小部分女性在往回走，总的来说，它的进步的幅度，我觉得相对于100年前要小，步伐要小。En pocas palabras, profesor Chen, las mujeres estamos prosperando a un paso un poco más lento que nuestras predecesoras del siglo XX. Gracias, Laos. 谢谢。